La electricidad da energía a la maquinaria que usamos e ilumina nuestros hogares y trabajos. Sin ella, el mundo industrial en el que trabajamos y las ventajas que disfrutamos en casa no existirían. Debido a que la electricidad es tan importante en nuestra vida diaria, es sorprendente que muchos de nosotros sepamos tan poco sobre los riesgos que presenta. Ya que muchos trabajadores no comprenden los peligros de la electricidad, tampoco siguen las prácticas de seguridad al trabajar con o cerca de electricidad o equipo eléctrico. No necesita ser un trabajador eléctrico calificado o electricista para tener la necesidad de entender la seguridad eléctrica. Todos los trabajadores deben conocer y practicar seguridad eléctrica básica. Para aprender cómo estar seguros cerca de la electricidad, necesitamos comprender cómo la electricidad trabaja y qué la hace tan peligrosa. La electricidad puede ser confusa porque hay múltiples formas de medirla y describir sus propiedades. Usted puede estar familiarizado con el término voltaje. Tal vez haya oído que la batería de su carro es de 12 voltios o que la toma de corriente de su casa es de 120 voltios. El voltaje es una medida de la diferencia de potencial en una carga eléctrica entre dos puntos en un campo eléctrico. Su unidad de medida es el voltio. Cuando estos dos puntos están conectados por un conductor, una corriente eléctrica fluirá de un punto al otro. Conforme el voltaje aumenta, también lo hace la cantidad de corriente eléctrica que fluirá a través del conductor conectando los dos puntos. El flujo de corriente eléctrica a través de un conductor es medida en amperes. En inglés se le conoce comúnmente como amps. Dos puntos en un campo eléctrico con suficiente voltaje para crear un flujo de corriente también se conoce como una fuente de poder. Ejemplos de fuentes de poder comunes son las baterías, generadores y paneles solares. Cuando un conductor está conectado a ambos puntos o terminales de una fuente de poder, la corriente eléctrica fluirá creándose un circuito eléctrico. Es este flujo de corriente eléctrica, medido en amperes, lo que puede ser empleado para trabajar al conectar el circuito a herramientas, motores, luces u otros dispositivos. Este tipo de dispositivos, cuando están conectados a un circuito, se les conoce como una carga. Cuando la electricidad fluye a través del circuito eléctrico, se dice que el circuito está completo. Para controlar el flujo de corriente eléctrica, se puede añadir un switch a un circuito eléctrico. Cuando el switch está cerrado, la conducción es continua y el circuito está completo, permitiendo que la corriente fluya. Abrir el switch provoca una suspensión o interrupción en la continuidad del conductor. Cuando esto ocurre, el circuito está incompleto o interrumpido y la corriente eléctrica no fluirá. Por supuesto, está familiarizado con switches en la pared para controlar luces o switches para encender y apagar herramientas o equipo. Existen también otros tipos de switches usados para interrumpir el flujo de corriente eléctrica. Los fusibles e interruptores de circuitos son tipos especiales de switches diseñados para abrir cuando el flujo de corriente eléctrica excede los niveles seguros para un circuito o equipo. Fusibles, disyuntores y dispositivos protectores similares son llamados con frecuencia interruptores de circuito. Una regla importante en seguridad eléctrica es no continuar reiniciando un interruptor de circuito que se dispara y no cambiar fusibles fundidos con otros clasificados para más amperes. Interruptores que se disparan y fusibles fundidos indican un circuito sobrecargado, lo que es un riesgo de incendio y puede dañar el equipo. Hablemos ahora del concepto de resistencia. Como hemos visto, un circuito eléctrico requiere un conductor a través del cual la corriente eléctrica fluye. Sin embargo, no todos los materiales son buenos conductores. Algunos materiales son resistentes al flujo de corriente eléctrica. Los materiales que no permiten el flujo de corriente eléctrica se llaman aislantes. Los aislantes, como el plástico y hule, tienen muy alta resistencia, mientras que los materiales que son buenos conductores, como el cobre, aluminio y otros metales, tienen muy baja resistencia. La resistencia es medida en ohms. Para una fuente de poder con un voltaje dado, la cantidad de corriente que fluirá a través de un circuito eléctrico depende de la resistencia del circuito. Cuando la resistencia es baja, más corriente fluirá. Cuando la resistencia es alta, menos corriente fluirá. Esta relación es conocida como ley de Ohm. Se preguntará, ¿por qué todo esto es importante?
Es importante porque casi todos los principios en seguridad eléctrica están basados en el concepto de resistencia y ley de Ohm. Por ejemplo, el agua es un conductor, tiene baja resistencia. El cuerpo humano está formado en su mayor parte de agua, así que no es sorprendente que el cuerpo humano pueda también ser conductor. Y como cualquier otro conductor, cuando nuestro cuerpo se convierte en parte de un circuito eléctrico completo, la corriente fluirá a través de nuestro cuerpo y podemos recibir una descarga o electrocutarnos. Cuando la corriente eléctrica fluye a través del cuerpo humano, nervios, tejido y músculos pueden ser destruidos. Y con solo una pequeña cantidad de corriente, solo 0.06 amperes o 60 miliamperes, se detiene su corazón. 60 miliamperes es la misma cantidad de corriente necesaria para encender un foco pequeño, lo que ilustra que tan fácilmente un breve encuentro con la electricidad puede ser fatal. La severidad de un choque eléctrico depende de la cantidad de corriente que fluye a través de nuestro cuerpo. Y tal como acabamos de aprender, la cantidad de corriente que fluirá a través del cuerpo depende de la resistencia de nuestro cuerpo en ese momento. En otras palabras, la cantidad de descarga que recibimos está regulada por la ley de Ohm. La seguridad eléctrica puede realmente ser reducida a dos conceptos de seguridad basados en la ley de Ohm. Uno, evitar un choque eléctrico al no permitir que nuestro cuerpo se convierta en parte de un circuito eléctrico. Y dos, reducir la cantidad de corriente fluyendo a través de nuestro cuerpo en caso de fallar la regla de seguridad número 1. Para mantener la regla de seguridad eléctrica número 1, o sea, no convertirse en parte de un circuito, es importante comprender que los sistemas eléctricos conectan una terminal de la fuente de poder directamente a tierra. Esto comúnmente se consigue al introducir una varilla polo a tierra en la tierra y conectar un lado de la fuente de poder a ella. El lado de la fuente de poder conectado a tierra es con frecuencia llamado lado neutro, negativo o lado a tierra. El lado sin conexión a tierra de la fuente de poder es llamado lado positivo o lado caliente. Esto crea una condición que permite que el circuito eléctrico esté completo cada vez que un conductor, como el cuerpo humano, entre en contacto con el conductor caliente y tierra al mismo tiempo. O sea, si usted está en contacto con tierra y entra en contacto con el conductor caliente, recibirá una descarga eléctrica. Este es el significado de la expresión «la electricidad siempre busca un camino a tierra». Para evitar recibir una descarga eléctrica, debe evitar el contacto con el conductor caliente. Al usar cables de extensión, herramientas eléctricas y otros dispositivos, usted está protegido de entrar en contacto con conductores por el aislante de hule en el cable. Recuerde que los aislantes, como el hule, tienen una muy alta resistencia y la ley de Ohm no permite que la corriente eléctrica pase a través de ellos. Sin embargo, los cables con el aislante dañado, agrietado o cortado pueden exponer los conductores de cobre provocando un choque eléctrico. Las herramientas o equipo eléctrico con cubiertas dañadas o perdidas también pueden permitir el contacto con conductores expuestos provocando un choque eléctrico. Es por esto que debe revisar herramientas, cables y cables de extensión antes de usarlos y nunca usar herramienta o equipo eléctrico dañado. Otro buen material aislante para protegerlo de un choque eléctrico es el aire. El aire realiza un buen trabajo resistiendo el flujo de electricidad. Es por esto que muchos conductores eléctricos suspendidos en el aire no tienen aislamiento de protección. Sin embargo, el aire no es un aislante perfecto y permitir que un objeto conductor se acerque demasiado a un conductor elevado puede permitir que la corriente eléctrica fluya a través del aire, completando el circuito y causando una electrocución. Es por esto que usted y todos los objetos conductores que pueda llevar deben permanecer al menos a 10 pies de distancia de cualquier conductor elevado o partes vivas expuestas. Sea precavido y revise conductores elevados al usar escaleras de metal, equipo de limpieza de piscinas, plataformas elevadas y otros objetos conductores. Otra forma de mantener la regla de seguridad número 1 es nunca trabajar en circuitos eléctricos energizados y nunca intentar realizar trabajos eléctricos para los que no está calificado. Para realizar trabajos eléctricos en su trabajo, usted debe ser un electricista calificado. Los trabajadores eléctricos calificados están familiarizados con el equipo en el que trabajan y han sido entrenados para reconocer y evitar los riesgos que involucra el trabajo que realizan.
Cuando es posible, los trabajadores eléctricos calificados desenergizan los circuitos eléctricos antes de trabajar en ellos y se aseguran de que permanezcan desenergizados al seguir los procedimientos de cerrado etiquetado de la compañía. Si usted no es un electricista calificado, no debe abrir cubiertas o puertas de eléctricos. No debe reiniciar interruptores de circuito o reemplazar fusibles. No debe quitar cubiertas de switch o de enchufes. No debe intentar reparar herramientas o conexiones eléctricas y no debe reparar luces o reemplazar focos. En otras palabras, si usted no es un electricista calificado, no debe realizar ninguna tarea en el lugar de trabajo que lo pueda exponer a conductores o partes eléctricas energizadas. Desde luego, al trabajar en casa puede encontrarse realizando algún tipo de trabajo eléctrico menor. Algunos consejos de seguridad para tener en mente y evitar convertirse en parte de un circuito energizado. Apague el interruptor de circuito que le da poder al circuito en el que trabaja y ponga un dispositivo de cerrado en el interruptor para que nadie inadvertidamente lo encienda. Recuerde que el agua conduce electricidad y aumenta enormemente el riesgo de descarga. Nunca enchufe cables mojados o toque equipo eléctrico si sus manos están mojadas. Nunca use escaleras de aluminio o metal cerca de líneas de poder o al realizar cualquier tipo de trabajo eléctrico. Las escaleras de metal son conductoras y pueden fácilmente provocar un choque eléctrico. Use mejor escaleras de fibra de vidrio. Los relojes y anillos también son conductores y deben quitarse antes de trabajar cerca de fuentes de electricidad. Para resumir la regla de seguridad 1, asegúrese de no convertirse en parte de un circuito eléctrico revisando el aislante en cables y herramientas antes de usarlos. Manteniendo una distancia de 10 pies de conductores expuestos. Nunca trabajar en circuitos energizados y no realizar ningún trabajo eléctrico para el que no esté calificado. Hablemos sobre la regla en seguridad eléctrica número 2. Reducir la cantidad de descarga eléctrica que recibirá si falla la regla número 1. Tal vez ha notado que muchos cables, pero no todos, tienen una clavija a tierra. Si su cable está diseñado para tener una clavija a tierra, debe estar presente y en buenas condiciones. La clavija a tierra es una parte importante de un sistema más grande diseñado para protegerlo de un choque eléctrico. Muchas herramientas y equipos eléctricos tienen el armazón u otras partes hechas por materiales conductores, tales como aluminio o acero. Es posible que un daño interno en la herramienta o algún tipo de mal funcionamiento pueda permitir al conductor caliente adentro de la herramienta o equipo entrar en contacto con el armazón de metal. Esto puede crear una condición peligrosa que permite que cualquiera que toque el armazón de la herramienta o pieza de equipo reciba una descarga o se electrocute. Este riesgo potencial se reduce al conectar el armazón del equipo directamente a la parte aterrizada de la fuente de poder vía un conductor a tierra. Este conductor a tierra es conectado a través del cable vía la clavija a tierra. Cuando este sistema aterrizado está intacto y el armazón de la herramienta se energiza, la ley de Ohm dicta que una gran cantidad de corriente fluirá a través del conductor a tierra con muy baja resistencia directamente de regreso a la fuente de poder. Este gran flujo de corriente por lo general viajará por el interruptor de circuito y detendrá el flujo de corriente eléctrica. Usar un cable con una clavija a tierra quitada o dañada interrumpe la continuidad del conductor a tierra, dejando al usuario en riesgo de choque o electrocución si el armazón de la herramienta se energiza. Aún con la clavija a tierra en su lugar, no es un sistema perfecto. Los interruptores de circuito pueden viajar lento y, dependiendo de la resistencia de la persona involucrada, suficiente corriente puede fluir a través de ellos y hacia tierra para recibir un choque eléctrico. Para reducir la cantidad de descarga recibida en una situación como esta, usted debe incrementar su resistencia. Puede incrementar la resistencia y reducir la descarga al usar calzado con suelas anchas de hule para proporcionar aislamiento de la tierra y al permanecer seco mientras trabaja con electricidad. Los electricistas con frecuencia usan guantes de hule y calzado especial dieléctrico para este propósito. La peor cosa que puede hacer es usar herramientas eléctricas mientras está mojado y descalzo. Esta situación lo convierte en el mejor conductor posible, maximiza la cantidad de descarga que recibirá y simplemente es buscarse problemas. Para proveer de una mejor protección contra un choque eléctrico, muchas herramientas tienen doble aislamiento. El doble aislamiento protege al armazón de la herramienta de entrar en contacto con conductores
por medio de un sistema especial de aislamiento. En estas herramientas, la etiqueta dice doble aislamiento y exhiben este símbolo de un cuadrado dentro de un cuadrado. Las herramientas con doble aislamiento no tienen un armazón a tierra y sus cables no tienen clavija a tierra. Sin embargo, deben revisarse la herramienta en sí misma y su cable y verificar que estén en buenas condiciones antes de usarlas. Una de las mejores formas para reducir la cantidad de corriente fluyendo en su cuerpo en un evento de choque es usar un interruptor de circuito por falla a tierra. Un interruptor de circuito por falla a tierra, o GFCI por sus siglas en inglés, proporciona un mayor nivel de protección contra una descarga y es obligatorio en muchos lugares de trabajo y construcciones, especialmente cuando las herramientas y cables deben usarse en ambientes húmedos o mojados. El interruptor de circuito por falla a tierra constantemente compara la cantidad de corriente fluyendo en ambos conductores, caliente y neutro. Cualquier diferencia en el flujo de esta corriente representa la cantidad de corriente de falla a tierra fluyendo a través del cuerpo de la víctima y hacia tierra. Cuando una diferencia de solo 5 mA o 0.005 amperes es detectada, el GFCI rápidamente se dispara, interrumpiendo el circuito y deteniendo el flujo de corriente. 5 mA es menos del umbral de una persona para sentir un choque eléctrico. En otras palabras, el GFCI se dispara antes de que pueda percibir que un problema existe. Por eso, el GFCI es tan popular y requerido por muchas empresas. Cada vez que un cable de extensión o una herramienta con cables es usada. Los GFCI también existen en casa. Comúnmente se encuentran en enchufes localizados en cocinas, baños y otras áreas que pueden mojarse. Si su casa no está protegida por un GFCI en estas áreas, debe considerar pedirle a un electricista que los instale. También debe comprar un GFCI portátil para su casa y usarlo en sus cables de extensión o herramientas eléctricas, especialmente al trabajar en áreas húmedas. Resumiendo la regla de seguridad eléctrica número 2, para reducir el flujo de corriente durante un evento de choque, asegúrese de que las clavijas a tierra estén en su lugar y en buenas condiciones. Use calzado con suela de hule y no trabaje con electricidad mojado. Y use un GFCI en cables de extensión y herramientas, especialmente cuando trabaja en áreas húmedas. Hablemos ahora sobre cómo responder mejor cuando un choque eléctrico ocurre. Cuando vea que alguien está siendo electrocutado, no entre en pánico y póngase en acción. Debe tomarse el tiempo para evaluar la situación y evitar ser electrocutado también. Si la víctima ha caído alejado del circuito energizado y no sigue electrocutándose, llame inmediatamente para pedir asistencia médica de emergencia. Envíe a alguien más a pedir ayuda si no está disponible el servicio telefónico. Entre más rápida la respuesta, mayor la oportunidad de la víctima de sobrevivir. Si la persona sigue electrocutándose, su primer instinto puede ser agarrarlo y separarlo del circuito. Pero no lo haga. La víctima puede seguir agarrando el objeto energizado involuntariamente y entrar en contacto con ellos causará que usted se electrocute también. Si es posible, desconecte el objeto energizado y pida ayuda inmediatamente. Si no puede desconectarlo, trate de encontrar un objeto no conductor y empuje a la persona lejos del circuito energizado. Algunos ejemplos de objetos no conductores son un tablón de madera seco o escoba, una escalera de fibra de vidrio o una pieza de tubería de PVC. Una vez que la víctima esté libre, pida inmediatamente ayuda y trate de mantener a la persona calmada e inmóvil hasta que llegue la ayuda. Si usted es el que está electrocutándose, tenga en mente que la corriente eléctrica puede causar contracciones involuntarias de los músculos, provocando que no pueda soltarse. Para vencer esto, trate de permitir que sus rodillas se desplomen. El peso de su cuerpo puede ser suficiente para separarlo del circuito energizado. Cuando la electricidad fluye a través de su cuerpo, es difícil saber la extensión del daño porque solo los puntos de entrada y salida son visibles. Puede haber un gran daño interno. Siempre busque atención médica después de un choque eléctrico. En este programa, hemos explicado cómo los circuitos eléctricos trabajan y la relación que hay entre voltaje, corriente y resistencia.
Hemos mostrado cómo la ley de Ohm gobierna la cantidad de corriente fluyendo a través de un conductor y cómo este principio es usado para facilitar la seguridad eléctrica a través del uso de aislantes para prevenir el contacto con conductores y usando una apropiada conexión a tierra y GFCI para reducir la cantidad de flujo durante un evento de choque. Tal vez lo más importante que hemos mostrado son las acciones que puede tomar para evitar ser parte de un circuito eléctrico energizado. Recuerde, la electricidad siempre busca un camino a tierra. Use la información aprendida en este programa para asegurarse de no formar parte de ese camino. Ahora tenga un gran día y un día seguro.